Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de diciembre de 2021 y esto es La Contracrónica. Hace poco más de un mes, durante la primera semana de noviembre, estalló una crisis migratoria en la frontera que Bielorrusia comparte con Polonia y con Lituania, también en parte con Letonia. Miles de inmigrantes llegados desde distintos puntos de Oriente Medio se lanzaron contra la verja fronteriza con intención de penetrar en la Unión Europea. Los guardias de fronteras polacos, letones y lituanos pronto se vieron sobrepasados y tuvieron que recurrir a las Fuerzas Armadas, que organizaron un gran dispositivo para evitar que esos grupos tan numerosos, formados por hombres, mujeres e incluso niños, entrasen ilegalmente en el país. Esto os lo contaba pues hace justo un mes, creo que fue el 10 de noviembre, os lo contaba con muchos más detalles. El gobierno polaco culpó al de Bielorrusia poniendo sobre la mesa pruebas concluyentes. Alexander Lukashenko había concebido la operación financiando el acarreo de inmigrantes desde lugares como Turquía o Irak. Los agentes bielorrusos les prometían poder entrar en la Unión Europea facilitándoles el traslado en avión hasta Bielorrusia. Una vez allí les condujeron en camiones militares o a través de las carreteras hasta la frontera oeste del país y les dejaron hacer, simplemente. Todo esto quedó perfectamente documentado en imágenes, tanto fijas como en vídeo, que facilitó el gobierno de Polonia y ante las que no valían medias tintas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló de ataque híbrido contra la Unión y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ofreció ayuda a las tropas polacas si lo consideraban necesario. Al final, ni Polonia ni Lituania han considerado necesario ayuda alguna. Se la han apañado ellos solos. En Polonia, entre tanto, se concentraron en sellar la frontera, tratando de evitar que la situación escalase. A lo largo de este mes, un total de 17 inmigrantes han muerto, la mayor parte de ellos fruto de las bajas temperaturas que reinan en esa parte de Europa durante el mes de noviembre. Pero ninguno ha conseguido pasar. Esto ha frustrado los planes de Lukashenko, que buscaba poner a la Unión Europea de rodillas, como ya hizo Erdogan hace 6 años en el mar Egeo con los refugiados que salían huyendo de la guerra en Siria. Un mes después, la cantidad de inmigrantes en el lado bielorruso de la frontera ha disminuido sensiblemente. Muchos han denunciado una repatriación forzosa, llegado a Irak concretamente, y lo han denunciado a las agencias de noticias. En el último mes, unos 3.000 inmigrantes de los 10.000 que llegó a haber en el momento álgido de la crisis han regresado ya a Oriente Medio. La mayor parte de ellos son hombres jóvenes que acudieron al llamado de las autoridades bielorrusas y que esas mismas autoridades han devuelto a su país de origen. Todavía quedan, por lo tanto, unos 7.000, un número que previsiblemente irá descendiendo al ritmo de las temperaturas. Hoy toda la zona fronteriza está bajo la nieve y se encuentra bajo cero. Polonia, en definitiva, ha ganado este asalto y es justo reconocérselo. Bueno, Polonia, Lituania y Letonia. Lo ha hecho sin más ayuda que la de sus vecinos del Báltico, ahorrando de paso un disgusto mayúsculo a toda la Unión Europea. Hace poco más de un mes, a principios de noviembre, la situación en la frontera entre Bielorrusia, con Polonia, Lituania y Letonia, era preocupante. Hice un programa dedicado, monográfico al respecto, exactamente el 10 de noviembre. Lo tenéis en el archivo por si le queréis dar una escuchada. Lo titulé La avalancha bielorrusa. Bien, las autoridades bielorrusas, al parecer, y además no al parecer, es que quedó demostrado por parte de Polonia, estaban acarreando inmigrantes de Oriente Medio hasta la línea fronteriza. Una vez allí, algunos de estos inmigrantes espoleados, y de esto también hay pruebas, por agentes de policía bielorrusa o miembros del ejército de Bielorrusia, comenzaron a atacar a los policías y a los soldados polacos que custodiaban la línea fronteriza. Otros lo que hicieron fue hacinarse en campamentos improvisados en espera de la oportunidad, de una oportunidad que se abriese una brecha, por ejemplo, en la verja y entrar en tropel en Polonia, que es lo mismo que hacerlo en la Unión Europea. Y quien dice la Unión Europea dice en el espacio Schengen, al cual pertenece Polonia. Dentro del espacio Schengen no existen controles fronterizos. Cualquier
cualquier habitante de la Unión Europea lo sabe, alguien que acceda a este espacio, por la que sea de sus fronteras exteriores, podrá moverse en su interior a su antojo, ya que a efectos de tráfico de personas y mercancías las fronteras no existen. Es decir, que si un inmigrante ha conseguido entrar en la Unión Europea por Polonia, puede llegar hasta Portugal sin que le paren en ningún sitio, porque es que no hay sitios habilitados para controlar las fronteras y tendría que cruzar Polonia entera, Alemania, seguramente el Benelux, Francia, España y al final llegaría a Portugal. Esto vale en cualquier dirección. El espacio Schengen es un gran invento, pero, y lo sabemos todos los que vivimos en Europa, que podemos movernos por el continente, son un total de 26 países los que están dentro del espacio Schengen. Es un gran invento, pero tiene sus inconvenientes en este aspecto, sobre todo de cara a la inmigración ilegal y también al tráfico de drogas. Con todo, los inconvenientes que pueda tener son menores a la cantidad de ventajas que aportan a los habitantes de Europa. Bien, el ataque bielorruso, y aquello fue un ataque como lo denominó von der Leyen, híbrido, es el nombre, no sé exactamente todavía, ha pasado un mes a qué se refería von der Leyen con eso de híbrido. Era un ataque a todo caso anómalo, porque no estaba atacando con tropas regulares, en ese caso pues se hubiera producido una declaración de guerra, pero no, estaba simplemente los soldados bielorrusos, por órdenes obviamente de su gobierno, empujando a inmigrantes ilegales que a su vez habían llevado hasta Bielorrusia contra la frontera europea. Esto puso a Bruselas en alerta, por cuestiones obvias y fáciles de entender. Se encontraban, y esto lo vieron pues ya el primer día, se encontraban con algo parecido a lo que sucedió a finales del verano de 2015, en el mar Egeo. De esto han pasado ya más de 6 años, pero es un recuerdo que todavía pone los pelos de punta a los funcionarios en Bruselas, porque fue una crisis, la principal crisis migratoria que ha padecido la Unión Europea en toda su historia. En aquella ocasión, vamos a ponernos mentalmente en el verano de 2015, el detonante fue la guerra en Siria, que atravesaba su momento álgido, y los refugiados que habían salido del país asentándose en Turquía andaban inquietos, eran muchísimos, no estamos hablando de 1.000, ni de 2.000, ni de 100.000, estamos hablando de varios millones de sirios que se habían ido asentando, ya digo, de manera más o menos informal en distintas partes de Turquía. Erdogan, con intención de presionar a la Unión Europea, permitió y alentó que abandonasen el país y que entrasen en la Unión Europea por Grecia y por Bulgaria, especialmente por la primera, especialmente por las costas del mar Egeo, que las islas, como cualquiera que conozca la zona lo sabe, pertenecen a Grecia, pero la costa, en este caso este del mar Egeo, pertenece a Turquía, después de un apaño al que llegaron turcos y griegos después de la Primera Guerra Mundial. Esto tiene como consecuencia que muchas islas están cerquísima de la costa turca, estamos hablando de unos pocos kilómetros que se pueden cruzar sin demasiados problemas a nado. Bien, esto lo sabía Erdogan a la perfección y lo puso a jugar a su favor. Así que en cuestión de unos días, grupos muy numerosos de refugiados sirios que habían cruzado por el Egeo, habían cruzado por la Tracia oriental, ante la sorpresa del gobierno griego, que quedó completamente desbordado por la situación, esos grupos se plantaron en la frontera entre Eslovenia y Austria, tratando de entrar en Centro Europa. La crisis, que fue televisada, como todas las crisis de nuestra época, televisada y retransmitida por las redes sociales, puso en jaque a la Unión Europea y obligó a los gobiernos comunitarios a repartirse los refugiados por cuotas. La cuota mayor la asumió Alemania, pero otras tantas cayeron en países como Holanda, Francia, incluso España tuvo que asumir o recibir a unos cuantos refugiados, a pesar de que los refugiados sirios concretamente no querían por regla general venir a España porque no conocían el idioma, querían quedarse en Alemania o en Francia. En aquella crisis sería unos meses más tarde un argumento que los partidarios del Brexit utilizaron durante el referéndum de junio del año 2016. Les vinieron a decir a los británicos que no podían permanecer en un lugar como la Unión Europea, un lugar incapaz de vigilar sus propias fronteras, como había quedado demostrado durante la crisis del verano en el Egeo. Todos esos negros presagios, y he hecho un repaso así muy rápido por la crisis de 2015, aleteaban por encima de los despachos de la Comisión a principios de noviembre. No sabía muy bien lo que tenían enfrente, lo que les llegaba desde Polonia les preocupaba obviamente porque las imágenes eran fuertes, además no eran ni siquiera imágenes reservadas, las estábamos viendo todos a través de nuestras redes sociales y en televisión. Pero esta vez ha sido diferente, a pesar de que se estaban ya preparando para lo peor, hace solo un mes,
esta vez ha sido muy diferente. Un mes después, los inmigrantes se están retirando por su propio pie. A veces no es por su propio pie, sino porque los soldados bielorrusos, a empujones, por regla general, les meten en autobuses, los envían a Minsk y desde allí los repatrian de manera precipitada a sus países de origen. De la misma manera que les expatriaron de sus países de origen, los están enviando de vuelta a casa. El régimen de Alexander Lukashenko, en definitiva, ha fracasado. Y ahora ya sí que sí se puede decir, al menos ha fracasado en esto. Este fracaso se debe en buena medida al modo en el que tanto Polonia como sus vecinos de Lituania o de Letonia han enfrentado la crisis. Lo han hecho con grandes dosis de realismo y de determinación. Si nos paramos a mirarlo de manera desapasionada, vemos que lo que se ha hecho en Polonia, en Lituania o en Letonia a lo largo del último mes es exactamente lo contrario de lo que se hizo en la Tracia Oriental y en el Mar Egeo en el año 2015. Pues bien, el resto de Europa, solo por esto, por la manera en la que han gestionado y todavía están gestionando, sigue habiendo miles de inmigrantes en el lado bielorruso de la frontera, solo por esto el resto de Europa debería agradecérselo a los polacos, a los lituanos y a los letones y extraer de esto las lecciones oportunas. La frustrada invasión de noviembre, y Podemos, o por lo menos la intentona de invasión del pasado mes de noviembre, empezó de cualquier manera mucho antes. Esto no surgió esta crisis de golpe a principios de mes y nadie sabía cómo habían aparecido allí 5, 6, 7, 10.000 personas de la nada, que además ni siquiera venían de Bielorrusia o de Ucrania o de la propia Rusia. Es decir, que venían, no diré del otro lado del mundo, pero de bastante lejos. Eran prácticamente todos inmigrantes llegados desde Oriente Medio. En esencia del norte de Irak, algunos también de Siria. Se plantaron delante de la frontera polaca refugiados provenientes desde Afganistán. En fin, había un batiburrillo un poco de todo, pero la mayor parte de ellos provenían del norte de Irak, del Kurdistán. Bien, esto no apareció de golpe. Tan pronto como en el mes de mayo, Lukashenko prometió inundar la Unión Europea con drogas e inmigrantes, en uno de estos calentones que le dan a este hombre bastante a menudo. Lo haría si le seguían incomodando con sanciones. Bueno, fue en mayo cuando ordenó Lukashenko que aterrizase un avión de Ryanair en Minsk, un avión que volaba desde Atenas hasta Vilna, que es la capital de Lituania, de una manera completamente ilegal, porque eso no se puede hacer y mucho menos para lo que lo hizo. No fue por motivos de seguridad. Viajaba en aquel avión un disidente bielorruso muy conocido en internet llamado Roman Protasevich y simplemente mandó un caza al aire y dio orden al piloto de Ryanair que aterrizase en el aeropuerto de Minsk, que está muy cerca ya de Lituania. Bien, eso es lo que estaba sucediendo a finales de mayo. Fue entonces cuando le cayeron unas cuantas sanciones, unas más a sumar, después de las que le habían caído el año pasado por falsear las elecciones que le reeligieron como presidente y por reprimir con inusitada dureza a la oposición que salió a manifestarse por las calles. Bien, ese era el ambiente que había en Bielorrusia y en esa parte de Europa allá por el mes de mayo. Preparé un programa sobre el tema este del avión de Ryanair también, lo digo por si queréis buscarlo en el archivo. Bien, pues fue ahí cuando se gestó la operación del mes de noviembre. Tan solo bastaba con ir a Oriente Medio, llevar unos cuantos agentes y traer a los inmigrantes en avión. Algo tan sencillo como eso. No hacían falta muchos, además, para desatar una crisis. No era necesario trasladar 1 millón de personas hasta Bielorrusia, ni medio millón. Con 5, 6 o 7.000 bastarían. 30 o 40 vuelos desde Estambul o desde Bagdad serían más que suficientes para poner a toda esa gente en la frontera. Mejor aún si eran jóvenes y algo agresivos, y si entre ellos había algunas mujeres y niños, para que las ONGs europeas sintieran lástima y empezasen una campaña como la que pudimos presenciar a lo largo de a finales ya del verano de 2015 con la crisis en Turquía. La idea de Lukashenko era reproducir a pequeña escala esa crisis del Egeo del año 2015, pero esta vez más al norte, sensiblemente más al norte, y en pleno otoño. Bien, ahí empezó a fallar todo. No es lo mismo septiembre en el Mar Egeo, que es una temporada fantástica para hacer vacaciones allí, una época del año muy buena, soleada, con altas temperaturas, hasta incluso el mar tiene una temperatura ideal, que noviembre en los bosques polacos, o en esos bosques densos que hay entre Polonia
Lituania y Bielorrusia. Son bosques muy agradables en verano, pero el invierno suele ser bastante duro. Caen unas nevadas de espanto y lo normal es que permanezcan esos bosques bajo cero tanto durante el día como durante la noche. Si además hay mala suerte y entra una de estas borrascas siberianas, pues apaga y vámonos. Las temperaturas pueden desplomarse hasta los 30 bajo cero sin demasiados problemas. Eso por un lado. Luego, por otro, no es lo mismo tener, como tenía Erdogan, millones de sirios dispuestos a cruzar a la Unión Europea que tener solo unos pocos miles traídos en avión. Es decir, que los elementos, aunque quería recrear Lukashenko, no eran los mismos. No es lo mismo cientos de kilómetros de costa en las islas griegas que una frontera perfectamente delimitada y en buena parte vallada, como la que hay entre Bielorrusia y Polonia. No es lo mismo que te pillen por sorpresa, como sucedió con las autoridades griegas, a que vayas sobre aviso, como ha ocurrido ahora. La policía polaca, que en estos aspectos está muy bien informada, sabe quién es su vecino, sabía perfectamente lo que se le venía encima y se preparó con tiempo. Previó un dispositivo de contención y, aunque algunos han conseguido cruzar y dirigirse hacia Alemania, son muy poquitos, la mayor parte de ellos se han quedado al otro lado de la verja fronteriza. Vamos, que Lukashenko, en resumen, calculó mal los tiempos y, sobre todo, y esto es lo más importante, subestimó a los polacos, a los lituanos y a los letones. Supuso, con muy mal cálculo, que cederían y que les dejarían pasar, que no se meterían en problemas, en una palabra. A fin de cuentas, todos esos iraquíes no querían quedarse en Polonia, no tenían ninguna intención. Y les dejarían pasar, si no querían proseguir hacia Alemania o hacia Francia o a Holanda o a la propia Bélgica, un poco como sucedió en 2015. Estos refugiados sirios cruzaron todos los Balcanes y estamos hablando de una distancia considerable, pero no se pararon en ninguno, iban a la carrera. Lo que querían era llegar a Austria y a Alemania, preferiblemente cuanto antes. Pues esta vez, de haber abierto las puertas o haberles dejado pasar, hubieran hecho lo mismo, hubieran atravesado Polonia, pues casi como los tanques de Guderian durante la campaña de 1939, es decir, a toda velocidad, y hubieran llegado hasta las inexistentes fronteras entre Alemania y Polonia, y una frontera que es natural, que es el río Oder, y ya está, que no basta con buscar un puente y cruzar, que hay unos cuantos, y cruzar hasta Alemania, y hoy se los tendrían allí. No sabemos si hubieran conseguido pasar 5.000, 6.000, 7.000, pero 7.000 inmigrantes en Brandeburgo, recién llegados iraquíes, hubieran sido todo un problema. Así que este era un poco el plan que tenía Lukashenko. Sí, que iba a pasar en Polonia lo que pasó en el corredor que se formó en los países balcánicos en el verano de 2015. Querían, como ya os he dicho, que los refugiados pasasen por su país lo más rápido posible en su camino hacia Alemania. Pues esta vez iba a suceder lo mismo. Lukashenko pensó que en cuestión de un par de semanas esos grupos de iraquíes o de otras partes de Oriente Medio se encontrarían deambulando por las calles de Berlín a la vista de Angela Merkel, que estaría en la Cancillería viendo cómo en los parques berlineses se habían llenado de inmigrantes iraquíes entrados todos por la frontera polaca. Bien, nada de eso ha sucedido, afortunadamente. La frontera no cedió y los polacos no se desentendieron del asunto. Bueno, no ha cedido lo segundo por lo primero, porque los polacos no se han desentendido del asunto. A Lukashenko al final no le han dejado otra opción que admitir la derrota y envainársela, recoger velas, en una palabra. Su gobierno ya ha empezado, como os comentaba antes, a repatriar inmigrantes y lo está haciendo por la misma vía por la que los expatrió, es decir, la vía aérea. No es, en el caso de que tuviesen que salir andando, pues tienen un trecho bastante grande porque ni siquiera pueden cruzar Ucrania, es decir, tendrían que dar una vuelta alrededor de Rusia. Los está enviando en los mismos aviones que les trajeron, aviones que al parecer, según informes, fueron del Belavia, que es la línea aérea de bandera de Bielorrusia, la estatal, y también de Turkish Airlines. A los turcos se les acusó, al gobierno turco, de haber facilitado esta operación, de haber cooperado. Eran cooperadores necesarios, aunque Erdogan se defendió y dijo que no sabía nada del asunto y que le había pillado de nuevas. Lo que sí hizo Erdogan es, cuando la crisis ya había avanzado bastante, fue prohibir que gente llegada de países como Irak tomasen aviones hacia Bielorrusia. No sabemos hasta qué punto eso se llevó a término. Bien, el hecho es que los está devolviendo, y porque no pueden seguir ahí, porque
Pues porque hace mucho frío y porque no van a conseguir pasar. Simplemente las temperaturas en esa zona, he estado echando un vistazo en la zona de Grodno, que está en el lado bielorruso, y claro, es que en el mejor momento del día hay 5 bajo cero. No hay, por supuesto, han caído unas nevadas horrorosas a lo largo de los últimos días. Dejar ahí a tanta gente es casi un certificado de defunción por anticipado. Por una agencia de noticias kurda, sabemos que ha repetido esta noticia las agencias internacionales. Sabemos que hace unos días aterrizaron en Erbil, que es la capital del Kurdistán iraquí, varios vuelos provenientes de Bielorrusia, con aproximadamente unos 1.000 inmigrantes a bordo. Las estimaciones apuntan a que hasta la fecha unos 3.000 ya han sido devueltos a su país de origen, lo que significa que quedan unos 7.000 aún en Bielorrusia. Bien, aquí toca preguntarse cómo han conseguido estos 3 países, Polonia, Lituania y Letonia, doblar la mano a Lukashenko, sin necesidad de disparar un solo tiro, eso sí, lanzando bastante agua. Bien, pues lo han conseguido con una receta muy simple, la de mantenerse firmes. El clima ha ayudado, es evidente, pero sin la firmeza que han mostrado los gobiernos de estos 3 países, la crisis en la frontera se hubiese convertido en una crisis en el interior de la Unión Europea, que desde ese mismo instante hubiese quedado ya al albur de lo que decidiese hacer Lukashenko, inhabilitando cualquier tipo de sanción. Simplemente tendría que apuntar de nuevo a la frontera con Polonia y enviar a la gente que fuese necesario. A fin de cuentas sobran en el Kurdistán y en Siria y en Irak, sobra gente que quiere establecerse y emigrar a Alemania o a cualquier país de la Unión Europea, así que no le iba a faltar combustible. En una palabra, que Polonia ha salvado a toda la Unión Europea de un problema mucho mayor sin siquiera pedir ayuda. Todo ha corrido por su cuenta, prácticamente todo. Tanto la financiación del dispositivo fronterizo como los 15.000 soldados que tuvo que enviar a la frontera. Los lituanos tampoco se quedaron cortos, enviaron unos 9.000. La Agencia Europea de Protección de las Fronteras Exteriores, que se llama Frontex, cuya sede está en Varsovia, por cierto, envió unos 100 agentes, también unos vehículos patrulla y un par de helicópteros, pero vamos, nada más. El gobierno británico les envió unos cuantos ingenieros para apuntalar bien la frontera y esa ha sido toda la ayuda que han recibido los polacos, y los lituanos el resto lo han cubierto ellos todo. Han sido los encargados de organizar el dispositivo y de mantenerlo funcionando. Lo mantienen funcionando todavía hoy y estará en operación mientras sea necesario. Y lo han hecho de un modo mucho más asertivo de lo que los estados de Europa Occidental se hubiesen atrevido en cualquier momento. Imaginemos que hubiera pasado, y bien, evidentemente no deja de ser una especulación, pero ¿qué hubiera pasado si estos 3 gobiernos hubiesen decidido, por ejemplo, que esto no era asunto suyo? Porque esos inmigrantes, a fin de cuentas, querían ir a Occidente, no querían quedarse en Polonia, especialmente Alemania. Vamos, tampoco le hubieran hecho ascos a los Países Bajos o a Bélgica. Podrían haber dicho los polacos, pues como dijo el propio Lukashenko hace unos meses, no vienen a mi país, van al suyo, así que yo me lavo las manos. Podrían los polacos haber ordenado a sus guardias fronterizos que se limitasen al control básico de los puestos, nada más, dejando el resto de la frontera desatendida. También podrían haber dejado a esos 15.000 soldados en sus cuarteles perfectamente, y que de todo esto se hubiera encargado la Policía de Fronteras, cuyas capacidades pues obviamente son limitadas. En este caso hubiese dejado de ser un problema polaco, o un problema lituano, o un problema letón, y habría pasado a ser un problema alemán, o francés, o holandés, golpeando en las mismas puertas de la Comisión Europea. Pero los polacos asumieron desde el principio que el problema era de todos, y han predicado con el ejemplo. El gobierno polaco lleva años pidiendo en Bruselas que se controle mejor la inmigración ilegal, y todo lo que se ha llevado a cambio son reprimendas. Les han llamado de todo y nada bueno, hasta que se ha producido un problema en la frontera, claro, en su frontera. El gobierno polaco, de hecho, no quiso que Bruselas se encargase de la situación porque temían, con razón además, que de un modo u otro llegarían a un acuerdo con Lukashenko para absorber parte o la totalidad de esos inmigrantes para luego ya repartirlos por cuotas por la Unión Europea, como hicieron con los sirios en 2015. En resumidas cuentas, el primer golpe real que recibe Lukashenko desde Occidente se lo han dado sus vecinos polacos, y no la burocracia bruselense, que vale, bien, le fría a sanciones y a declaraciones transidas de preocupación y condena, pero que no van a ningún sitio. Lukashenko tiene todos los huevos puestos en el este, en Rusia,
Lo que digan de él en París, en Berlín o en Bruselas le da igual. Y obviamente volverá a intentarlo. Recordemos que aún no ha cumplido su promesa de inundar la Unión Europea con drogas. Lo ha intentado con inmigrantes y no le ha funcionado. Y hace no mucho se vanagloriaba de poder cortar el gas a placer, cuando quisiese, a Occidente, en el momento en que lo creyese necesario. La operación de los inmigrantes, evidentemente, puede volver a ensayarla, puede volver a llevar 5 o 6 mil kurdos hasta Bielorrusia y tratar de que entren en la Unión Europea. Pero ya sabe lo que se va a encontrar. Esperaba que Polonia se iba a lavar las manos y no opondría resistencia, y se encontró con 15.000 efectivos del ejército polaco con alambres de espino y cañones de agua. Polonia le ha dado una lección de humildad, al tiempo que daba otra lección de realismo a los líderes europeos. Frente a los tiranos solo cabe la firmeza, y no hay mucho más. Como los matones en la escuela, los tiranos huelen el miedo y se valen de él para imponerse. La próxima vez que Lukashenko, o que su amo y señor, que es Vladimir Putin, utilicen alguno de sus trucos, ya saben cómo responder. El deeply concerned, el estar profundamente preocupados, les entra por un oído y les sale por el otro. Europa Occidental tiene que cambiar ya su narrativa buenista por otra realista. El mundo está lleno de amenazas y hay que enfrentarlas tal cual vienen, de manera proporcionada, claro está, pero firme. La corrección política quizás sirve para aplazar los problemas o transferírselos a otros, pero jamás para resolverlos. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Pablo, que quiere hacer una serie de precisiones sobre el programa que hice el otro día acerca de Bukele y la Bitcoin City. Para empezar, hablas de que si analizamos el pasado, pues Bitcoin en 4 o 5 años puede estar sobre los 3 millones de dólares, pero que eso es bastante difícil. Bueno, hay un modelo matemático que se está aplicando no solo al Bitcoin, sino a otros activos como es el Stock to Flow, no sé si lo conoces. Y bueno, este precio, este modelo nos dice que más o menos para el próximo halving el Bitcoin puede llegar cerca del millón de dólares, de hecho algo más. ¿Qué es un halving? Bueno, en el modelo Stock to Flow lo que hace es analizar el comportamiento de ciertos activos, que como por ejemplo el oro, pues bueno, hay una disponibilidad de ese activo y más o menos se mina un 1%, un 1,5% anual de lo que ya hay, ¿no? De tal manera que en unos 60 años más o menos se va a duplicar la cantidad de oro existente hoy en día. Pues con el Bitcoin pasa algo parecido. El Bitcoin, con cada bloque nuevo, que sucede cada 10 minutos más o menos, pues se generan 6,25 Bitcoins nuevos, que son los que reciben los mineros, junto a las comisiones por las transacciones que validan. Bueno, pues con el Bitcoin, con esta tasa de creación de Bitcoins, pues creo que también se duplica, pues por ahí, como el oro, creo que un poco más rápido. Pero es que sucede que cada 4 años se produce un halving, que es que esta recompensa pasa a ser la mitad. Es decir, que en el próximo halving, que sucederá dentro de 2 años y medio aproximadamente, de 6,25 bitcoins pasarán a repartir 3,125 bitcoins nuevos. Por lo tanto en los albores de este halving como un tiempo, unos cuantos meses después, pues digamos que el bitcoin tiende a buscar su nuevo precio, porque como las recompensas pasan a ser la mitad, estas recompensas tienen que compensar el proceso de minería, que incluye, bueno, pues el mantenimiento de los equipos, el gasto de electricidad, como adquirir también nuevos equipos e infraestructura. Como digo, el Bitcoin suele tender a tener esos ciclos y comportarse de un modo eh, razonablemente predecible. Por eso, bueno, era explicar esto. Por otro lado, lo que sucede sí que es verdad que no es muy buena opción o no puede parecer buena opción usar Bitcoin como moneda de curso legal, pero eso nos lo parece hoy en día. Porque la gente que como yo y como muchos otros estamos en este mundo, lo que queremos es acumular satoshis, acumular Bitcoins. Entonces no vamos a usar Bitcoin para pagar un café, para eso tenemos las monedas fiduciarias. La idea es que los Bitcoiners lo que suelen tener son sueldos, si trabajan, es que trabajan en moneda fiduciaria, que es la que usan para pagar sus gastos corrientes, ¿vale? Y la idea es ahorrar lo que se puede en bitcoins, y eso es lo que uno no se gasta. Vale, entonces, claro, como medio de pago, pues bueno, la adopción será más que nada una cosa por moda, ¿no? Pues mira,
resulta que puedo pagar el café con bitcoins. Pues una cosa puntual y casi anecdótica por probar. Pero lo que sucede es que con el tiempo puede ser una decisión muy acertada. Además, también sucede que nos has comentado que en El Salvador hay una gran cantidad de gente, de personas que no tienen acceso a un teléfono conectado a internet las 24 horas. Por lo tanto, tampoco lo pueden usar como si fuera una tarjeta de crédito. No es tan sencillo. Y además hay mucha delincuencia, con lo cual tener un móvil con ciertas capacidades, pues es un riesgo de que te atraquen solo por eso, ¿no? Por tenerlo. Además, bueno, también hablabas de que no es rentable minar, porque en Salvador la luz a precios industriales está a 14 céntimos. Vamos a ver, si en España pagando sobre 30 céntimos que pagamos es rentable, pues en El Salvador pagando 14 céntimos será mucho más rentable. Claro que competitivamente hablando, pues hay otros lugares, como por ejemplo se dice que en Irán se está subvencionando a los mineros que salen de China y pagan la luz a 2 céntimos el kilovatio. Son comentarios que se dicen. Bueno, pero es que aún así, si tú pones un entorno que sea muy atractivo, pues tal vez vas a atraer a personas con talento y vas a atraer a mucho capital. Puede ser que le llegue a funcionar bien. Y bueno, pensando en estos procesos de halving que hablábamos antes, pues tal vez si a Nayib Bukele le sale bien la jugada, tal vez en 2, 4 o 5 años se ventila la deuda pública tan solo por los rendimientos que le den el Bitcoin que está comprando. Y que además, bueno, si tiene Bitcoins de respaldo, probablemente podrán especular muchísimo menos con su deuda porque va a tener un respaldo. Puede ser una decisión acertada. Ojalá le salga bien, porque además el Bitcoin y las criptomonedas a quien más benefician es precisamente a los estados, a los países, a las personas que más difícil acceso tienen a los mercados financieros globales. Pues vamos a ver, Pablo, las previsiones y los modelos no sirven para gran cosa, como supongo que ya sabrás. Ya sé que a los economistas les encantan, pero no incluyen los cisnes negros, porque son impredecibles por naturaleza. Esos eventos improbables, pero de altísimo impacto, son los que en última instancia van dirigiendo los acontecimientos. Ningún modelo fue capaz de prever los atentados del 11 de septiembre o la pandemia de coronavirus que ha vuelto el mundo del revés. Estoy aún recordando el especial del Economist de fin de año en 2019, hace justo 2 años, en el que se hablaba de las perspectivas económicas para 2020. Bien, 2 meses después aquello era papel mojado. Lo lees ahora y te sonrojas, claro. El hecho es que no sabemos cuánto se revalorizará el Bitcoin. De hecho, no sabemos siquiera si se revalorizará porque no han sucedido las cosas que determinarán su ascenso, su caída o que se mantenga. Esos modelos pueden dibujar escenarios, pero no dejan de ser simples juegos, a los que les falta información. Cuando el otro día en el programa me planteé si el Bitcoin superará el $1.000.000 para 2026, lo único que hice es trazar un escenario, uno especialmente optimista, eso sí. Apliqué la tasa de crecimiento de los últimos 5 años a los próximos 5. ¿Vale eso de algo? Pues no, absolutamente de nada. Que te haya ido bien en el pasado no es sinónimo de que te vaya a ir bien en el futuro. No sabemos lo que pasará mañana. Pues como para saber lo que va a pasar dentro de 5 años. A ver, yo personalmente, y lo he dicho muchas veces, soy muy partidario del Bitcoin. Me parece una especie de oro digital y, como supongo que ya sabrás, me encantaría que rigiese un patrón metálico, porque muchas de las distorsiones económicas que hay en nuestro mundo vienen directamente del dinero fiduciario. Dicho esto, que el apóstol del Bitcoin sea el presidente de una república centroamericana, pues ya no me parece tan buena idea. Primero porque es presidente, y el Bitcoin debe mantenerse alejado de la política y de los políticos, sobre todo de los políticos. Y segundo porque es un presidente populista, dispuesto a casi cualquier cosa por mantenerse en el poder. Así que mi crítica no es hacia el Bitcoin, sino hacia el uso torticero que Nayib Bukele está haciendo de él. Bien, seguimos con Fernando, que es de Bilbao, y que nos hace una reflexión sobre la vacunación. Mira, he estado escuchando en varios programas tuyos opiniones de la gente sobre la cuestión de la obligatoriedad que hay en algunos sitios o que quieren imponerse para vacunarse a la gente, o confinamientos a los no vacunados. En fin, ese tipo de obligaciones que yo coincido con los que defienden que no debe llegarse a ese extremo, porque al final es una cuestión íntima de una persona tomar una decisión en sentido de vacunarse o de no meterse un cuerpo que considera extraño en su cuerpo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que para mí la clave es si las personas que no se vacunan suponen un riesgo para terceros superior al que pueden
representar personas vacunadas. Esto es en la transmisibilidad del virus o en la gravedad de esa transmisión. Si efectivamente es un riesgo mayor que el de las personas que están vacunadas, yo entiendo que no es que se les deba obligar a vacunarse, pero desde luego sí se les pueden poner restricciones, lo mismo que una persona que fuma no se le deja entrar en un local, o lo mismo que una persona que está bajo la influencia del alcohol no se le permite conducir bajo pena de multa. Y bueno, pues me parece razonable que aquí pues una persona se le diga que no puede entrar en una discoteca porque no presenta el certificado de vacunación, o se le diga que no vaya a trabajar hasta que no, o que presente una PCR todos los días, o que no vaya a trabajar con la merma de salario que pueda corresponder. Pero insisto, eso depende de si supone un riesgo mayor, más grave, que el que ofrecen las personas que ya se han vacunado. En fin, un saludo a ti y a todos los contraescuchas. Las personas que deciden no vacunarse se ponen en riesgo a sí mismas, Fernando. En tanto que las vacunas aportan cierta protección frente a las manifestaciones más graves de la enfermedad, quien decide no vacunarse se expone a contagiarse y terminar en el hospital como nos pasaba a todos antes de que entrasen en juego las vacunas. Por lo que si eres mayor de 60 años, a ver, lo de vacunarte es algo muy recomendable, ya que esta enfermedad, como bien sabemos, se ceba en los mayores de esa edad, que es donde se ha concentrado la mayor parte de ingresos hospitalarios y de fallecimientos. Entre medias de los vacunados y los no vacunados están algunos de los que nadie se acuerda, que son los que ya han pasado la enfermedad y que en España son muchísimos, y a quienes, bueno, la naturaleza ha vacunado por las bravas. ¿Necesita vacunarse esta gente? Pues en principio ya lo están, pero si imponen el famoso pasaporte COVID necesitarán vacunarse también si quieren el pasaporte en cuestión. Respecto a las mutaciones, el virus seguirá mutando mientras puedas seguir contagiándose. La vacuna no impide que te contagies, aunque luego ni te enteres, que lo pases sin pena ni gloria, o mejor dicho, con mucha más gloria que pena. Así que va a seguir mutando, eso es obvio. De lo que se trata ahora es de monitorizar bien esas mutaciones para tomar las medidas oportunas en el caso de que sean necesarias. Ya digo, en el caso de la Omicron, pues hemos visto y han pasado ya las 2 semanas preceptivas que las medidas de contención no son necesarias, de contención de las manifestaciones graves, de los contagios no, pero que alguien se contagie en principio no debería tener ninguna importancia si esos contagios no se traducen en ingresos o no se traducen, por supuesto, en fallecimientos. Bien, vamos ahora con José, que tiene otra reflexión, esta vez sobre la democracia. Muy buenas, Fernando. En primer lugar, felicidades por tus programas, que de bien nacido es ser agradecido. Eso que vaya por delante. Me gustaría traerte hoy una opinión a tenor de la última contracrónica en la que reflexiona sobre la democracia. Hay algo que me llama poderosamente la atención y que creo tiene mucho que ver con el desgaste y la desafección por este sistema que no hace tanto, y a modo de dogma, servía de excusa incluso para invadir otros países. Y es fundamentalmente la realidad tecnológica que estamos viviendo, y cada vez más con el tema del coronavirus, ¿no? A finales del siglo XVIII, incluso a finales del siglo XX, entiendo que la democracia pudiese parecer el sistema idóneo para responder a la voluntad popular. El electorado emite su voto cada 4 años, atendiendo a los programas electorales, y se supone los partidos han de llevarlos a cabo. Ya vemos que habitualmente esto no sucede, pero... Como digo, en un mundo sin Internet, no solo sin Internet, sino en un mundo en el que el electorado no está conectado 24 horas vía smartphone, esto en principio funciona. El problema viene cuando el electorado tiene mayor capacidad de elección, qué sé yo, en un reality de la televisión, en el que vota qué famoso debería o no seguir concursando, que en la política, que determina finalmente el devenir de sus vidas. Alguien podría decir que es inviable, porque se pegarían bandazos. Y yo le diría que esto es solo una excusa. Es cierto que hay democracias que son representativas en mayor medida, como podría ser la Suiza. Aún así, considero que la vocación de la democracia, tal como etimológicamente sugiere la palabra, debería otorgar el poder al mandato popular, y actualmente existe una posibilidad muy clara, pero no se hace. Por otra parte, y ya termino, que tampoco me quiero liar, decir que esto entronca también con una serie de cuestiones que me parecen gravísimas, aunque, por lo que veo, a la población general parece no preocuparle tanto. Ya no se trata únicamente, que también, de la inexistente separación de poderes, de la que ya se ha hablado largo y tendido, o de que el partido del gobierno diga no pactaré con este partido y después no lo haga, es decir, que no se cumplan los programas, también, en fin, no, es peor aún.
O sea, resulta que el Tribunal Constitucional declara anticonstitucional el confinamiento del 2020 y sale Pedro Sánchez y dice que lo volvería a hacer. Cuando no se respetan ya las reglas del juego, pero de forma tan palmaria que se dice que se volverá a hacer trampa, la partida se acaba. Para mí la democracia está un poquito muerta, Fernando. No sé qué opinas tú, pero yo desde luego, tal y como la estamos viviendo actualmente, entiendo perfectamente la desafección por este sistema. Bueno, a ver qué opinas y nada, un gran saludo a ti y a todos los contraescuchas. Bueno, José, veo que me has mezclado en 2 minutos, ¿eh? Esto un virtuoso. La democracia como concepto político con los problemas de la democracia en España. Son 2 debates diferentes. Como concepto político, la democracia es simplemente una forma de gobierno representativo, en el que se cambian a quienes legislan y ejecutan esa legislación de forma pacífica, primando la mayoría a través de unas elecciones. Bueno, eso habría que sumarle elementos fundamentales, como la división de poderes o el respeto de las minorías. Vamos, que igual el Estado de Derecho. Vamos, que ganar unas elecciones no es lo mismo que un cheque en blanco. Los elegidos en las urnas no están bajo ningún concepto por encima de la ley. Eso es, de manera muy resumida, la democracia liberal. Algo así siempre será mucho mejor que una tiranía en la que no hay controles ni contrapesos, y el tirano siempre tiene la primera y la última palabra. Bien, pues vamos a terminar ya con Pizarro, que también nos habla de democracia. La democracia es una herramienta para que se puedan tomar decisiones unitarias entre varias facciones. Es una herramienta que equipara la mayoría al total y que legitima las razones de la mayoría no con criterios racionales, sino por pragmatismo. Se trata de la parte más injusta de un sistema que, conociendo la condición humana y temiéndola, trata de defender a los individuos frente a la masa y sus boyeros mediante la separación de poderes. Cuando los políticos comprenden que pueden legitimar democráticamente sus intereses bastardos si legitiman democráticamente la unificación de poderes, se aplican a ello hasta que, cuando la estafa democrática ya es palmaria, la tiranía es un hecho. Cuando los poderes se resisten, los políticos, como por ejemplo José, se dedican a chulear henchidos de legitimidad democrática pragmática y moralmente inconsistente a las minorías y a los individuos. Toda forma política manosea la democracia. La división no es democracia o tiranía, sino tiranía con votaciones de chiste, o separación de poderes con un marco estatal y con votaciones injustamente legitimadoras del Ejecutivo y del Legislativo, o separación de poderes dentro de la sociedad con votaciones para lo anecdótico. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, día 13, mañana será 14 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana, amigos.